Luego de esto nosotros llamamos a convocatoria asamblea el 28 de ese mismo, 25 de ese mismo mes, 25 de octubre. Estuvimos presentes ya bastantes comuneros, pero ¿qué pasa? Que los mismos personas, las que están queriendo ingresar arbitrariamente a la comuna, llegaron haciendo conflicto. Nosotros estábamos en una asamblea sin resguardo porque era una reunión común y corriente de que hacemos en nuestra comuna. No habíamos pedido ningún resguardo policial, ninguna autoridad que no... Ellos fueron a impedir que se desarrolle. Ajá, únicamente estaban el delegado del MAC y el delegado de la gobernación, pues que eso sí fue dentro del acuerdo que se hizo. El señor ministro nos pidió que convocáramos a un veedor del ministerio y de la gobernación, pero esta gente arbitrariamente hizo conflictos, quiso irse en contra del cabildo por el que íbamos a decidir sobre ellos, pues, ¿no? Ya, esta confrontación está liderada por la lista que no está participando. Nombre, ¿no? El señor Miguel Preciado, que es el candidato a presidente, él está un poco liderando eso, porque es su trámite, pues es el trámite que él inició. Ok, seguimos nosotros aquí en la comuna de Daular. Aquí se están llevando las elecciones de una forma aparentemente tranquila, sin desmanes. Y les digo esto porque en las anteriores elecciones, cuando fue candidato en el señor Julio Preciado y otro candidato más, hubo ciertos enfrentamientos, hubo cierta discordia, cierta fricción. Y hoy en día nos enteramos que obviamente una funcionaria del Ministerio de Agricultura ha firmado y ha legalizado, ¿verdad?, en la presentación de 160 personas, 160 comuneros. En todo caso, estamos aquí, vamos a conversar con el candidato a la vicepresidencia de la comuna, de las nuevas elecciones que se están dando el día de hoy. ¿Cuáles son las propuestas primeramente de trabajo? Buenos días. Buenos días con todas las personas que nos están viendo, escuchando. Como cabildo, le comento, yo era parte del cabildo que ya se despide. Estoy prácticamente por la reelección en otra dignidad. Yo era el tesorero. O sea, las propuestas están claras de nuestra parte. Nosotros queremos trabajar por el bienestar de nuestra comunidad con las instituciones que quieran aportar. Lastimosamente en el 2021 tuvimos un amargo momento en el que el mismo cabildo se enfrentó a las instituciones que ayudaban al centro poblado, a toda la comunidad, y se detuvieron algunos proyectos y algunas obras. Durante el 2022 como cabildo nosotros tuvimos que retomar esa confianza con las instituciones, el diálogo, porque todo eso se había cortado, y fruto de ello es que ya a partir de octubre más o menos iniciaron en lleno ya las obras. Ya el presidente saliente ya mencionó de que tenemos algunas ayudas para nuestra comunidad, como es el dispensario médico que estuvo cerrado. Tuvo que venir la autoridad aeroportuaria, como ella la que había construido la edificación, tuvieron que venir con autoridades, fiscalía, a romper candados porque lo habían dejado cerrado. Entonces desde mediados de año ya tenemos médico de planta con enfermeras. Estamos trabajando en la unidad educativa, la única unidad educativa fiscal que tenemos aquí en Daular. También se la va a intervenir, obviamente no se puede hacer todo de inmediato. Estamos allí en ese trabajo. En este momento se está capacitando al personal docente. Aspiramos ya en el 2023, en este año, ya iniciar lo que es la mejora en infraestructura. Se va a hacer grandes cambios en nuestra escuela, se la va a equipar. Y todo esto se consigue en base a gestión, al diálogo, a la conversación y al buen manejo que tenga la directiva, en este caso nuestro cabildo. Señor candidato, esto que... La cámara, por favor, a la derecha, compañero. Esto de aquí no había. Y obviamente esto es como una especie de vivero, ¿no? Invernadero. Esto no había, ¿verdad? Y esto me imagino que también es un proyecto agropecuario. Sí, es un proyecto que ya tiene algunos años. Ya tiene unos 3 años más o menos. También es parte de las iniciativas de la autoridad aeroportuaria. Siga hablando, por favor. Mire, por ejemplo, estos son semilleros, ¿qué son? Claro, estos son semilleros de cebolla, pimiento, hierbita, cilantro. Esta básicamente es una escuela. Se está analizando y estudiando cómo producir bajo cubierta en vista de que estamos cerca del aeropuerto y hay ordenanzas que van a prohibir producir a cielo abierto. Entonces este es un proyecto que es planteado desde el mismo sector de la Asociación Fincas Daular, que presentó el proyecto a la autoridad aeroportuaria de que enseña a los agricultores a producir bajo techo. Entonces estamos trabajando ya, este es el 3er año, probando cultivos para ver qué cultivo es más productivo, cuál cultivo es más eficiente para ser producido bajo techo. ¿Y esto es obviamente una producción convencional o también es orgánica? Se está tratando de que sea orgánica, porque nuestras miras es llegar a exportar por medio del mismo aeropuerto.
Entonces estamos enfocados a ver hacia el exterior, a ver a la exportación como nuestra opción de comercio. Porque obviamente un cultivo bajo techo es más costoso que un cultivo a campo abierto. Entonces nosotros tenemos que manejar los costos, el precio. Entonces un producto orgánico tiene un precio más elevado, entonces es el que nos va a ayudar a competir. El micrófono, usted nos indicaba que se celebró una reunión entre el gobernador y el ministro de Agricultura. Exactamente qué trataron allí, puesto de que usted nos decía, obviamente, que el mismo ministro había manifestado que había incongruencias en las elecciones y por eso, obviamente, se decidió realizar otras elecciones. No, ¿Cómo era? La reunión fue más o menos en octubre, si mal no recuerdo, alrededor del 5 de octubre. Fuimos a la gobernación invitados por el señor gobernador, también estuvo el ministro y el director distrital del MAC. Nuestro planteamiento fue el que llevamos todo este año, desde mayo, que nosotros hasta el día de hoy, como cabildo saliente, yo le puedo decir que nunca el MAC nos notificó del ingreso de socios nuevos. Toda la información que hemos recopilado es extraoficialmente. Obviamente tenemos amigos conocidos que nos llamaban y nos decían, miren, en la comuna de Aular están ingresando 161. Nosotros como cabildo hasta hoy no tenemos ningún documento emitido por el MAC diciendo, señor Julio Preciado, presidente, le notificamos que han ingresado. No, ningún documento cuenta con eso y nosotros el día que fueron las elecciones, el 30 de diciembre, al delegado del MAC que estuvo presente le invocamos eso. ¿Cómo se llama? Al delegado del MAC, no recuerdo el nombre, él vino y entonces le comunicamos eso, de en qué momento nos notificó como cabildo. Es decir, que el cabildo tenía que legalizar a las 160 personas. Como el cabildo no lo hizo, realmente ese intento de regularizar no era normal, no era regular, era irregular porque no era el cabildo, así más o menos. Sí, lo que pasa es que en diciembre del 2021 ellos recibieron un documento del ministerio diciendo que les rechazaban el trámite por falta de requisitos. Las elecciones fueron el 19 de diciembre y donde nosotros ya fuimos ganadores y fuimos el nuevo cabildo. Arbitrariamente nosotros recibimos en mayo la noticia de que ingresaban estas personas, a pesar de que nosotros como cabildo posesionado con nombramiento, hicimos el oficio al ministerio pidiéndole esa carpeta para nosotros analizarla. No obtuvimos ninguna respuesta y por el contrario ya recibimos esta información, como le digo, extraoficial, de que habían 160 personas legales, pero no eran regularizadas, ni siquiera sabía el cabildo. Sí, ya. Luego de eso nosotros de nuevo increpamos al MAC a que nos dé la documentación pertinente. El fin de mes del mismo diciembre, el 27, nos notifican dándonos la carpeta supuesta de los integrantes, donde solo había un oficio con el listado. No había ningún... ¿Un oficio con el listado? No, pues eso se hace de una forma independiente, pues. Debería tener actas de asamblea, debería tener la solicitud de los comuneros nuevos, tenía que tener las recomendaciones porque eso manda nuestro reglamento. Nuestro reglamento interno dice que para ser comunero debe ser hijo de comuneros y si no es hijo nacido aquí y si es casado debía haber tenido actas de matrimonio si era casado con algún comunero y si no tenía ninguna de estas relaciones hay una tercera opción que es recibir la recomendación de 3 comuneros para recibir por su tiempo de permanencia aquí que ya es algunos años y como buena persona los recomiendan para que ingrese a comunero. Nada de esa documentación nosotros recibimos. Okay. Es decir, si no se cumple con ese reconocimiento, prácticamente, caso contrario, no podían ser denominados comuneros. Son los requisitos que marca nuestro reglamento. Perdón, pero vuelvo y repito, si no tienen esos requisitos, prácticamente no podían ser comuneros aquí. No. Podrían vivir, pero no considerarse comuneros. Claro, o sea, el hecho de vivir aquí no automáticamente no lo declara comunero. Hay un proceso de que debe hacer la solicitud y debe ser aprobado en asamblea. Ahora la pregunta es cómo es que un funcionario del Ministerio de Agricultura o funcionario del Ministerio de Agricultura prácticamente se saltó todos estos requisitos, no consulta, no pide información al cabildo y prácticamente empiezan ellos a aprobar nacidos aquí o casados aquí o juntados aquí, es decir, a regularizarlos como que eran comuneros cuando realmente ustedes como cabildo, como gobierno local no lo sabían. Claro, ese es nuestro reclamo que siempre planteamos al ministerio. ¿Cómo se hizo un proceso? Y le comento que dentro de los 161 hay una persona que vive en Estados Unidos o España. Ni siquiera no vive aquí. Presente aquí. No sabemos cómo hizo la solicitud, cómo se presentó ante la asamblea, porque también el requisito es presentarse ante la asamblea y pedir el ingreso a la comuna. Hay unas el señor está en el exterior y aparece como si había estado aquí. Y aparece dentro del listado de los 161 personas. Yo pregunto algo. No, por si acaso no había ni un fallecido ahí.
Porque era el colmo también. Hasta el momento que nos conste, no. Lo que sí hay es una persona privada de la libertad que también está en el listado. ¿Cómo? O sea, está detenido, pues como que está aquí. Ajá, está dentro de ese listado. Entonces, todo eso incongruente. Ya, nosotros tenemos claro de que esta problemática surgió en la dirección distrital del Guayas. Lastimosamente hay funcionarios que no hacen su trabajo a debida manera. Y le comento un poco cómo fue esta aprobación. Nosotros hicimos el reclamo ante el director distrital de la época. Pues como le digo, por información de nuestro abogado de ese momento, nos decía que al parecer el director distrital se iba un viernes, ya le habían dado la orden de salida, orden de recursos humanos, bueno, es lo como manejan el sector público. Entonces el señor se iba un día viernes. Al día lunes nuestro abogado nos llama urgente y nos dice que necesita reunirse con el cabildo porque tenemos que impugnar un documento, que según a él sus contactos le habían dicho que se había aprobado ese listado. ¿Cómo se llama su abogado? Bueno, en esa época el señor Víctor Granados, era el abogado Víctor Granados. Él nos llama y nos dice, vengan. ¿Y eso era real lo que había pasado, lo que estaba denunciando? Sí, nosotros no sabíamos nada, no teníamos ninguna información, pero él como abogado dice, ingresémoslo, que así no haya, no importa. O sea que el ministerio ni siquiera notificó. No notificó a nadie. Entonces, al día siguiente, el día martes, ya salía la resolución, también ya el abogado confirmó y dice, sí, el director que salió el último día, como por despedida, fue firmando el oficio, dejándolos ingresados. Entonces nos tocó después pedir cita con un nuevo director que desconocía el tema y que no. Y al nuevo director también un poco lo enredan allí, pidiéndole inmediatamente una certificación de padrón. El nuevo director es Ernesto Robles, Weyson. El actual. Él entró, no, él también ya salió. A ver, el señor Gil fue el que nos dejó firmado este documento, dejándonos... Gil, ¿quién era Gil? Gil Peña, no me recuerdo. ¿Qué cargo tenía? Él era director distrital, más o menos hasta abril. El que lo notificaron y se fue firmando eso. Sí, ¿Ahí vino quién? Salida. De ahí vino el señor Ernesto Robles. Pedían la certificación de lo que el otro había firmado. Ya le habían pedido, nosotros no pedimos nada. Cuando nosotros nos reunimos con él, él nos muestra y dice, yo ya certifiqué el listado, pero le increpamos y le decimos que por qué aprobó un listado que no tenía ningún respaldo. Él en su momento nos dijo que nos iba a colaborar, nos dijo hagan una asamblea y denuncien esto, declaren inadmisión de este listado. Y así lo hicimos, más o menos por agosto. Sí, hicimos la asamblea y declaramos la inadmisión de estos. Presentamos a él mismo siendo director, diciéndole en base a lo conversado con usted, ponemos Entonces ellos en agosto quedaron sin efecto y ya dejaron de ser comuneros. No, ahí fue lo contradictorio, que el director mismo nos responde diciendo que no tenemos nosotros derecho como asamblea a inadmitirlo. A ver, un ratito, el mismo director dice que presente en la asamblea para de alguna forma impugnar y después él mismo viene a decirte que no se podía. Sí, nos responde con oficio diciéndonos que no es posible y que recomienda que hagamos una segunda asamblea cambiando el término de inadmisión a exclusión. Señor director, señor ministro, esto era, ¿qué pues? Un partido de tenis. Raqueteaba acá, el otro devolvía, el otro raqueteaba. Y de pronto resulta que uno de los directores dice, preséntame a mí, impúgname en asamblea, que yo veo lo que hago. Y de repente eso lo hacen. Y viene en vez de, obviamente, dejar sin efecto esos nombramientos o esas aprobaciones como comunero, más bien él no hace aquello. Por gusto le dijo que apele y resulta que viene y dice sí, aceptado. ¿A qué están jugando? ¿Qué es lo que está pasando? El ministerio tiene que dar una explicación sobre lo que está pasando. Si eso pasa aquí en Daular, ¿en cuántas comunas a nivel nacional estará pasando exactamente lo mismo? Tiene que haber una credibilidad y una seriedad del manejo de documentación, porque la identidad de cada comuna tiene que respetarse, al igual que la documentación y al igual que las personas. Mañana pasado vienen 200 personas de no sé dónde, y se presentan allá sin que sabe el cabildo y son 200 personas más aquí en Daular que viven. Tiene que haber mayor control. Ponga orden, señor ministro, por favor. Sigamos. Bueno, después de estos episodios, como ya le digo, en reunión con el señor ministro, el señor gobernador y el director del MAC, Ernesto Robles, él nos dijo esto de que no podía aceptar lo que ya habíamos entregado, la resolución de asamblea, y que hagamos una nueva asamblea declarando la exclusión. El señor ministro estuvo de acuerdo y dijo que ustedes como comuna, con su máxima autoridad que es la Asamblea General, exclúyanlo, entreguen los documentos y háganme llegar a mí que yo voy a tomar decisión sobre esto.
Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.